¿Puede Dios arrepentirse? La respuesta es sí. Comenzaremos por recordar 3 enseñanzas bíblicas fundamentales. Primera. Dios es juez y legislador. Segunda. Dios se complace en hacer juicio y misericordia. Y tercera. Dios ha dotado al hombre de libre albedrío. Pues el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él cuidará de nosotros y nos salvará. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir! Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Acerca de Jeremías 9:24, escuchemos cómo traducen diferentes versiones bíblicas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Biblia Reina Valera Revisión 1960. Mas el que quiera gloriarse, gloríese en conocerme, y saber que yo soy el Señor, el autor de la misericordia y del juicio, y de la justicia en la tierra. Pues estas son las cosas que me son gratas, dice el Señor. Biblia de Oro, Torres Amat. Quien quiera gloriarse, que se gloríe de esto. De conocer y comprender que yo soy el Señor, que en la tierra establece la lealtad, el derecho y la justicia, y se complace en ellos, dice el Señor. Nueva Biblia Española. Por lo tanto, Dios no solo es admirable por su misericordia. También es admirable por su soberanía y su justicia. Dios es juez y legislador supremo, y en su soberanía absoluta, ha creado una legislación excelente que define de manera categórica la naturaleza del bien y del mal. Y una vez que Dios estableció las leyes para regir el universo, Dios creó al hombre con el propósito de hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Y le dio la libertad para decidir, y lo entregó en manos de su propio albedrío. Si quisieres, guardarás sus mandamientos. Y tendrás la inteligencia precisa para hacer su beneplácito. En conclusión. Primero, Dios creó el bien y el mal. Segundo,
Todas las almas son de Dios para juzgar. Y tercero, el hombre ha sido dotado de libre albedrío, y es capaz de amar el bien y aborrecer el mal. Pero Dios lo sabe todo. Dios sabe perfectamente que el hombre va a desobedecer, y comer del fruto prohibido. ¿En dónde quedó el libre albedrío? ¿En dónde quedó la capacidad de amar el bien y aborrecer la maldad? Dios también es admirable por su omnisciencia. Y como ya hemos dicho, Dios creó el bien y el mal para regir el universo. De tal manera que el hombre tiene únicamente dos opciones: elegir el bien y obedecer, o elegir el mal y desobedecer. La omnisciencia de Dios contempló ambas posibilidades. Si el hombre obedece al elegir el bien, entonces el hombre será guiado hacia la plenitud de una vida santa. Si el hombre desobedece al elegir el mal, se produce la muerte como consecuencia por su pecado. La expectativa que Dios tiene del hombre es muy alta, y exige una correcta comunión con Dios. Ahora escuchemos el libro de Sofonías 3:7. Pero el Señor todavía está en la ciudad, y Él no hace nada malo. Día tras día emite justicia, Él nunca falla. Pero los perversos no conocen la vergüenza. Yo he aniquilado a muchas naciones y he devastado las murallas y torres de sus fortalezas. Las calles ahora están desiertas. Sus ciudades quedan en ruinas silenciosas. No quedó nadie con vida, ni siquiera uno. Yo pensé, seguramente ahora me temerán. Sin duda escucharán mis advertencias. Entonces no necesitaré intervenir otra vez y destruir sus casas. Pero no es así. Se levantan temprano para continuar con sus malas acciones. En Sofonías 3:7, Dios juzga a las naciones entregándolas a la desolación y la ruina. El mensaje de Dios para su pueblo es muy claro. Si no se suscita en el pueblo de Israel el temor de Dios y el arrepentimiento, será juzgado con el mismo juicio con que fueron juzgadas las demás naciones. Debido a que es evidente la destrucción y el exterminio de aquellas ciudades, Dios espera que el pueblo escuche sus advertencias, y entienda la imperiosa necesidad que tiene de proceder al arrepentimiento para evitar el justo juicio de Dios. Pero sucede lo inesperado. El pueblo no solo rechaza el arrepentimiento, sino que persiste en el pecado diligentemente. Dios también es admirable por su justicia, pues a nadie oprime en el juicio, ni menoscaba el derecho. Por lo tanto, el inevitable juicio de Dios viene sobre aquellos que al rechazar el bien, se niegan el arrepentimiento y persisten en hacer lo malo. Dios Supremo Juez del universo, es quien dicta la sentencia que ameritan las decisiones de nuestro libre albedrío. Aun cuando estas decisiones sorprendan por su intransigencia y necedad. Sofonías 3:7 puede interpretarse de la siguiente manera. O bien el pueblo acepta la exhortación al temor de Dios y decide arrepentirse, o rechaza el arrepentimiento, y asume las consecuencias del juicio de Dios. Sin embargo, cuando Dios pensó en ambas posibilidades, concluyó con toda seguridad que el pueblo se convertiría de su mal camino, dando preferencia a la piedad y compasión de Dios. Pues la posibilidad de continuar pecando, y padecer todos aquellos males que acaecían a las demás naciones, era una posibilidad muy remota, e inverosímil. Pero sorpresivamente el pueblo continúa pecando al rechazar toda reconciliación. Lo cual demuestra que Dios se sorprende por la pésima decisión del pueblo, pues teniendo la posibilidad de iniciar una correcta relación de amistad con Dios, deciden perecer, y asumir las consecuencias del inminente juicio de Dios. En conclusión, el plan de salvación de Dios depende del libre albedrío del hombre. Y aunque todas las iniciativas que Dios emprende, tienen siempre el propósito de movernos al arrepentimiento, o a la perseverancia en la virtud, Dios siempre aceptará y respetará nuestras decisiones. Ahora escuchemos el libro de Génesis 6:5-8. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces
El Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Lamentarse, según el DRAE, significa sentir algo con llanto, sollozos, u otras demostraciones de dolor. Sentir pena, contrariedad, o arrepentimiento por alguna cosa. Por ejemplo, lamento haberlos creado. Escuchemos cómo traducen diferentes versiones bíblicas. Me pesa haberlos hecho. Biblia de Jerusalén. Me arrepiento de haberlos creado. Biblia Nueva Versión Internacional. Estoy muy triste de haberlos hecho. Biblia Traducción al lenguaje actual. Me arrepiento de haberlos hecho. Biblia Reina Valera. Porque estoy exasperado, que yo jamás los hice. Biblia Traducción K2 Israelita Mesiánica. Esta última traducción bíblica demuestra la dificultad de entender y aceptar que Dios puede moverse al arrepentimiento, debido al libre albedrío con que ha dotado al hombre. Pues Dios se exasperó, mas no se arrepintió. Y la razón por la cual Dios se exasperó, se debe a que el hombre decide continuamente hacer lo malo, y nunca elige el bien para ser formado a plenitud por Dios, su Creador. A diferencia de las otras traducciones bíblicas, las cuales presentan a Dios como un Dios que se arrepiente, y siente pesar en su corazón por la desconfianza del hombre hacia el amor de Dios. Génesis 6:5-8 puede interpretarse de la siguiente manera. El hombre ha sido creado con la capacidad de amar el bien y aborrecer el mal. Ante esta verdad que rige el universo, es imposible que el hombre permanezca neutral. Ante esta disyuntiva, el hombre se encuentra obligado a tomar partido entre el bien o el mal. Pero ser partidario del bien, implica aborrecer la maldad. Por lo tanto, cuando alguien elige el bien, por obvias razones quedará cuestionado por todos aquellos que participan de la maldad. De aquí se puede deducir que la persecución que se emprende por causa de la justicia, en contra de aquellos que han decidido amar la verdad, es persuasiva debido a que la senda de la perdición es ancha y espaciosa, y son muchos los que dan con ella. En contraste con la senda de la vida, la cual es angosta y estrecha, y pocos son los que la encuentran. Sin embargo, es este el momento idóneo para que la infinita sabiduría de Dios, y su providencial amor, actúen en el corazón del hombre con el propósito de suscitar la fe. Pues la expectativa de amar el bien y aborrecer la maldad, es imposible que se logre sin una correcta comunión con Dios nuestro Creador. En conclusión, el libre albedrío del hombre, puede lograr que Dios se arrepienta por haber creado al hombre. Siempre y cuando, por desconfianza en el amor de Dios, el hombre decida apartarse del bien, resignándose a practicar la maldad continuamente, asumiendo las consecuencias del justo juicio de Dios. Pero Dios es inmutable. ¿Cómo puede Dios arrepentirse por haber creado al hombre? Del mismo modo en el que Dios puede sentir celos, y seguir siendo inmutable, Dios puede arrepentirse por haber creado al hombre, y seguir siendo inmutable. Pues sabemos que Dios aborrece la idolatría. Y por lo tanto, los celos de Dios se suscitan siempre que el hombre entrega su corazón a los ídolos. Del mismo modo el arrepentimiento de Dios por haber creado al hombre, se suscita siempre que el corazón del hombre decide continuamente hacer lo malo. La ira de Dios, los celos, la tristeza, o el arrepentimiento, son sentimientos que no contradicen la naturaleza de Dios. Por lo tanto, Dios puede arrepentirse por haber creado al hombre, y seguir siendo inmutable. Ahora escuchemos el libro de Jonás 2:7-9-3. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a los dioses falsos
le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: ¡Dentro de 40 días, Nínive será destruida! Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno, y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Acerca de Jonás 3:8-9, escuchemos cómo traducen diferentes versiones bíblicas. Todos deben usar saco, clamar de todo corazón a Dios, y volverse de sus malos caminos, de su violencia, y del robo. Quizá Dios tenga misericordia y nos deje vivir, deponiendo la ira con que justamente quiere destruirnos. Biblia al día 1979. Que hombres y animales se vistan con sacos, e invoquen a Dios con insistencia. Y que cada uno se convierta de su mala conducta, y de sus acciones violentas. A ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Biblia de Jerusalén, tercera edición. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas, y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo, y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios se le pase el enojo, y no nos destruirá. Biblia traducción al lenguaje actual. Y que se cubran de saco, hombre y animal doméstico. Y que clamen a Dios con fuerza, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién hay que sepa si el Dios verdadero se vuelva, y realmente sienta pesar, y se vuelva de su cólera ardiente, de modo que no perezcamos? Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras 1987. El profeta Jonás, y la ciudad de Nínive, al igual que el pueblo de Dios en Sofonías 3:7, solo disponen de 2 opciones. Arrepentirse de sus pecados y convertirse de su mal camino, con el propósito de suscitar la compasión y la misericordia de Dios, o continuar en sus caminos de maldad, aceptando con resignación la ira de Dios, y su justo juicio. En cuanto al profeta Jonás, Dios ha emprendido acciones muy misericordiosas para que Jonás decida finalmente su propia suerte. O bien clama al Señor en busca del auxilio y la misericordia divina, o se resigna y asume las consecuencias del inevitable juicio de Dios. Entonces el profeta Jonás decide clamar a Dios en busca de perdón,
consciente de que su desobediencia lo ha hecho descender a lo más profundo del abismo. Y aún podría descender hasta el lugar donde son eternas las cadenas. Y en cuanto a la ciudad de Nínive, decide abandonar sus malos caminos, pensando en que Dios puede moverse a la misericordia. Quizá Dios, sintiendo pesar en su corazón, se arrepienta de ejecutar el justo juicio con que advierte destruirlos. Jonás 2, 7 a 9 y 3 puede interpretarse de la siguiente manera. Hemos observado dos diferentes actitudes que adopta el hombre ante el pecado, y las cuales pueden mover a Dios al arrepentimiento. Primera. El hombre persiste en el pecado, lo cual suscita el inevitable juicio de Dios, y subestima la misericordia divina. Y segunda. El hombre se arrepiente de su pecado, lo cual suscita la misericordia de Dios, advirtiendo las terribles consecuencias del inevitable juicio divino. En el primer caso, Dios se arrepiente por haber creado al hombre, debido al desinterés que el hombre demuestra por el conocimiento de su Creador. La desconfianza del hombre hacia la compasión y la misericordia de Dios, niega toda posibilidad de reconciliación. Razón de lo cual, el juicio de Dios es inevitable. En el segundo caso, Dios se arrepiente de llevar a cabo el inevitable juicio, con el fin de guiar al hombre al cumplimiento del propósito para el cual fue creado. En conclusión, el libre albedrío del hombre es capaz de suscitar la ira de Dios y el inevitable juicio, o bien es capaz de suscitar la misericordia divina. Debido a que Dios es amor, se puede entender que siempre que suscitemos su compasión y misericordia, estaremos haciendo lo correcto. También podemos entender que siempre que provoquemos la ira de Dios y el inevitable juicio, suscitamos arrepentimiento y pesar en el corazón de Dios. Señal inequívoca de que estamos haciendo mal uso de nuestro libre albedrío. Ahora escuchemos el libro de Isaías 38, 1 a 5. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida. El rey Ezequías es un hombre justo a los ojos de Dios. Hacer buen uso de la libertad que Dios nos ha dado para tomar decisiones, ha dado como fruto una correcta comunión con Dios. La dignidad más alta del hombre, consiste en su vocación al diálogo con Dios. Es evidente que Dios escucha las plegarias del justo. Isaías 38, 1 a 5 puede interpretarse de la siguiente manera. Aunque Dios ha decidido poner fin a los días del rey Ezequías por medio de una enfermedad, cuando Dios sondea el corazón del rey Ezequías, se compadece, y cambia su decisión. Entonces ambas decisiones son buenas. En su insondable sabiduría, Dios decidió poner fin a los días del rey Ezequías, lo cual Dios consideró bueno. Pero la decisión del rey Ezequías, de pedir en oración a Dios la sanación de aquella enfermedad, también fue algo que Dios consideró bueno. De aquí se puede deducir, que Dios quiso llevar su amistad con el rey Ezequías a un nivel más alto. Una iniciativa amorosa de Dios muy semejante, ocurre con María Magdalena, cuando el Señor Jesucristo decide que sea María Magdalena la primera en presenciar su resurrección, con el propósito de fortalecerla en la perseverancia, y afianzarla en una correcta comunión con el Señor. Dios provee a sus hijos abundante reserva de salvación, sabiduría, y conocimiento. En conclusión, el hombre es capaz de Dios.
Y lograr una correcta comunión con Dios nuestro Creador, es un proceso gradual que exige reciprocidad. Fin de la reflexión. Ahora deberás someter a discernimiento todo lo dicho, y continuar esforzándote con toda tu inteligencia y rectitud de corazón, en la búsqueda del reino de los cielos y su justicia.